Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de física, que es electrodinámica 4. Y va a ser qué bonito, mira por acá. Está basado en lo que es potencia eléctrica y efecto. Potencia eléctrica, mira, ese concepto se maneja. Es la rapidez con que se transforma la energía eléctrica en otros tipos de energía que son luminosa y mecánica. Profesor, ¿y cómo podemos entender qué es potencia? ¿Qué tenemos por potencia? Ah, profesor, pero influenciado en el campo de la electrodinámica. Por ejemplo, decimos un aparato electrónico. Ese aparato electrónico es más potente que los... ¿De qué manera podemos medir que ese aparato es más potente? Que realiza un cierto trabajo en un menor tiempo. Ah, profesor, pero para realizar ese trabajo en un menor tiempo, enfocado en lo que es el uso de la energía eléctrica, es decir, que ha habido una absorción de energía. Entonces, esa absorción de energía a través del cual, por ejemplo, cuando se prende un aparato electrónico, absorbe energía. Esa absorción de energía hace que ese aparato funcione. Al funcionar, absorbe energía y esa energía eléctrica lo transforma en energía mecánica y comienza a realizar esa actividad. ¿Sí? Esa actividad. Entonces, esa transformación de energía eléctrica, esa absorción de energía eléctrica, al transformarse en energía mecánica, hace que funcione. Al funcionar, ha realizado el trabajo. ¿Pero en qué? En un determinado tiempo. A eso conocemos como potencia eléctrica. Pero la potencia eléctrica también lo podemos llevar al campo, a lo que es relacionado como el campo eléctrico. Es decir, esa carga fuente actúa sobre una carga prueba, la cual a través de una fuerza. Esa fuerza hace que se traslade de un punto a otro punto. Entonces, ese movimiento es también trabajo, o también realizado por un agente externo. Y tú lo conoces, cambio. Mira por acá. Profesor, este de acá es igual a la carga por el potencial en A menos potencial en B sobre el tiempo. Pero tú sabes que la carga sobre el tiempo es igual a la intensidad. Acá por el voltaje. Esta es una forma de poder obtener el potencial eléctrico en un circuito eléctrico. También a través usando también servir de ley de Ohm que dices, también el potencial lo puedes conocer de esta manera. Lo reemplazas esto y que es igual, profesor. Es I al cuadrado por la resistencia. Otro también lo puedes hacer, profesor, que es el V al cuadrado sobre la resistencia. Tres maneras de hacerlo. Entonces, por acá, observa, mira. Por acá tienes esta manera, mira. Por acá lo tienes tres maneras. Profesor, pero de acá tiene su unidad. Claro, tiene su unidad de medida en el sistema internacional. Unidad de medida. Unidad de medida. La unidad de medida es el watts. Es el watts. Y es el W. Vas a decir el trabajo, ¿no? Es el W. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera entendemos con lo que es potencia eléctrica. Ahora, el efecto de Joule. ¿Qué es el efecto de Joule? El efecto de Joule es cuando pasa la corriente eléctrica. Mira por acá, vamos a hacer por acá. Pasa la corriente eléctrica por esta resistencia, dice. Pasa la corriente eléctrica por esta. Al pasar la corriente eléctrica por esta resistencia, hace que actúe con la resistencia, hace que haya un desprendimiento de calor. Ese desprendimiento de calor, ese desprendimiento de energía, ¿sí? Ese desprendimiento de energía, mira, cuando pasa, por ejemplo, eso tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, tienes tu foquito. Cuando tu foquito tú lo prendes, apenas pasa la corriente eléctrica, lo sientes tibio, ¿no? O está frío. Pero a mayor tiempo que esté prendido tu foquito, va a haber mayor desprendimiento de calor. Y tú cuando te acercas de nuevo a tocarlo, haces que esté más caliente. Por eso es lo que estudia ese fenómeno, eso es dado por el efecto Joule. Por eso dice, fenómeno físico que consiste en la liberación de energía. Esa liberación de energía, ¿a través de quién? A través del calor. Por ejemplo, cuando tú le tocas, depende que está caliente, ¿no? Entonces, esa liberación de energía, al pasar la corriente eléctrica por esta resistencia, hace que se dé esta liberación de energía. ¿En qué? En forma de calor. ¿A través de quién se va? A través del interaccionar la energía con la resistencia eléctrica. Por eso dice, cuando pasa
cuando pasa la energía por esta resistencia, se da una liberación de calor, se da una liberación de energía en forma de calor. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, cuando te dice, entonces, a partir de esto ya tú ya conoces por qué se da eso, qué permite que se dé esa liberación de calor, ¿no? Y cómo, y por quién es estudiado, ¿no? Por el efecto de Joule. Por eso se dice que el calor liberado es igual a ¿quién, profesor? Por el trino. El calor liberado es igual al tiempo. El tiempo, tú sabes, a mayor tiempo es igual. A mayor tiempo que pase, va a haber mayor liberación de energía en forma de calor. Eso lo puedes ver, por ejemplo, tu foquito lo tienes al comienzo. Lo tienes mayormente prendido. Vas a dar cuenta que el calor va a aumentar. Por eso dice, a mayor tiempo va a haber mayor liberación de energía en forma de calor. Por eso dice que es igual a ¿quién, profesor? Es igual al tiempo por la resistencia. ¿Qué más, profesor? Este calor liberado, por la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Profesor, ¿y cuál es su unidad de medida, profesor? Su unidad de medida es el Joule, porque es energía. Su unidad de medida es el Joule. Por eso vas a tener acá esto que está acá. ¿Sí? Su unidad de medida es el Joule. Profesor, y acá también vas a tener energía. Claro, profesor, vas a tener energía. Energía. También hay que notar que vas a conocer también la energía. La energía tiene relación. La energía tiene relación con el tiempo, la resistencia y también la intensidad al cuadrado. ¿Por qué? Al ingresar la energía eléctrica de un menor a mayor potencial, también se puede conocer como el tiempo, la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces, este calor, esta energía que se da que ingresa a través y que genera un desprendimiento de calor, también tiene la misma fórmula que el calor liberado. Entonces, de esa manera, también esto de acá, tú sabes que energía está con su unidad de medida es el Joule. Acá tenemos la J, ¿no? Entonces, el Joule es conocido como su símbolo es J, ¿no? Entonces, energía, tú sabes que por allá, hablando de energía de los temas pasados, que energía, su símbolo es el Joule. Entonces, ese desprendimiento de energía generado a través del al paso de la corriente por la resistencia, que va a permitir que se libere energía. ¿Energía que en forma de calor? Un ejemplo claro es el foco de tu casita. Es un ejemplo claro donde se puede aplicar este fenómeno. ¿Sí? Este fenómeno estudiado por el efecto de Joule. Resolviendo estos alcances, vamos a desarrollar 3 problemitas que nos va a ayudar a entender mejor. Profesor, mira, ven, dicen el circuito indica la lectura del amperímetro ideal. ¿Qué significa amperímetro ideal? Es aquel elemento que te permite medir la intensidad de corriente que pasa por un circuito eléctrico. Y cuando te dice ideal, es decir que no tiene impedimento, permite el paso libre de la corriente eléctrica, es decir, no impide el paso de la corriente. Es decir, no se comporta como una resistencia. Por eso dice que es, tenlo bien claro, amperímetro y voltímetro ideal permiten libremente el paso de la corriente eléctrica por este circuito eléctrico, ¿sí? No tienen resistencia. Cuando te dicen ideal, pero cuando ya es, por ejemplo, te dicen que no es ideal, ahí sí. El que presenta mayor es el amperímetro, ¿sí? Diré el voltímetro, ¿sí? Entonces, ahí tienes que tener bien claro cuando te dicen esa parecida. Pero por mientras, en el primer paso vamos a estudiar cuando son voltímetros y amperímetros ideales. Antes de eso, para poder desarrollar, tú sabes, el amperímetro, es un aparato que se coloca a un circuito eléctrico y al colocarlo va a medir la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ese circuito eléctrico. Tú sabes muy bien que acá tenemos un voltaje de 10, un voltaje de 20, ¿sí? Acá lo hemos ubicado más, menos, más, ¿sí? Hay que ver el sentido de la corriente.
Profesor, tú sabes que va de mayor voltaje, tiene este sentido, ¿ah? De mayor voltaje, mira. ¿Sí? Vamos a ponerle por acá, ¿ya? Vamos a poner este 3 más acá, este 3 más acá. ¿Qué te parece por acá? Tiene este sentido, ¿ves? Entonces, mira, va así. Entonces, ambos voltajes tienen el mismo sentido. Entonces, ¿qué vamos a aplicar para hallar la intensidad de corriente que pasa por ese circuito? Y te das cuenta que ese circuito está en serie, ¿sí? Está en serie. Tú sabes reconocer cuándo es en serie y cuándo es en paralelo por los puntos, ¿no? Por los puntos que puedes ubicarle A, B, hay un pedimento B. Cuando son diferentes puntos, el circuito está en serie. ¿Qué vas a aplicar? La primera ley de Maya. ¿Qué nos dice? A ver, campeón, ¿qué nos dice acá? Sumatoria de voltajes es igual a la intensidad por la sumatoria de resistencias. Sumatoria de voltajes, profesor, como el mismo sentido va a ser 10 más 20. Es igual a la intensidad. Profesor, ¿cuántas resistencias hay? 5 más 3 más 2, 10. 10. Profesor, acá te da, ¿qué nos dice? 10 sí es igual a 30. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por este circuito eléctrico es igual a ¿qué? Profesor, es igual a 3 amperios. Y como este amperímetro se encuentra en serie, entonces tiene la misma intensidad. Entonces, ¿qué dice? Que la lectura de ese amperímetro es igual a 3 amperios. Esa es la respuesta de la pregunta 1. Ahora vamos a la pregunta 2. En el circuito mostrado, calcula el valor que disipa, dice, que disipa la resistencia en... Claro, como dice el efecto de Joule, cuando pasa la corriente eléctrica, va a haber una liberación de energía. Esa liberación de energía va a ser en forma de calor, va a disipar calor, lo que dice ahí, ¿te das cuenta? Entonces, a mayor tiempo que pase, va a haber mayor liberación de energía en forma de calor. ¿Te das cuenta? Eso vamos a medir acá. Es importante, ¿te das cuenta? Recuerda siempre la demostración, el tri de México. El tri, mira, tri al cuadrado. Calor y energía tienen lo mismo, el tri, porque liberas energía en forma de ¿qué? En forma de calor. ¿Te das cuenta? Por eso están relacionados y tienen la misma forma. Entonces vamos a aplicar el efecto de Joule acá. Antes de eso tenemos el sentido de la corriente eléctrica. Por acá, mira, va de mayor a... Entonces este sentido va a tener intensidad de corriente eléctrica. Entonces tenemos que hallar, tú sabes, tenemos resistencia y tenemos tiempo. Profesor, hay que tener en cuenta acá que el tiempo por acá, el tiempo está en segundos. Okay. Entonces aquí la resistencia está en ohmios, la intensidad en amperios, la cantidad de calor, este es K de calor y este es E de energía, calor y energía. ¿Sí? Profesor, el calor, tú sabes que el calor, su símbolo es el Joule. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿ah? Es importante. Entonces, vamos por acá, mira. Profesor, por acá, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice? Sumatoria de voltaje es igual a la intensidad por la sumatoria de resistencia. ¿Cuántos voltajes hay? 40, uno solo. 40, muy bien. Es igual a la intensidad. Resistencias, 15 más 5, 20. Profesor, va a ser 20. Entonces, esto pasa a dividir. ¿Y cuánto te da la intensidad? ¿Qué intensidad de corriente eléctrica pasa? Pasa a 2 amperios. Entonces, profesor, teniendo la intensidad, ya podemos hallar. Antes de eso, profesor, ¿qué nos dice? Profesor, ahí nos dice que el tiempo es igual a ¿cuánto? A 1 minuto. A 1 minuto. Profesor, pero el tiempo debe estar en segundos, entonces lo convierto. Entonces 1 minuto en segundos, ¿cuánto es? 60 segundos. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ahora sí vamos a aplicar lo que es el calor. ¿Qué nos dice? El calor disipado, ¿sí? El calor. Va a ser Q, va a ser igual a ¿quién, profesor? Al tiempo, el tiempo que demora en pasar la corriente eléctrica por esa resistencia, ¿qué cantidad de calor va a liberar? Profesor, ¿qué cantidad de energía va a liberar en forma de calor? Acuérdate,
Va a liberar energía en forma de calor. Entonces, profesor, por acá tenemos esta parte que está al cuadrado, que es el tiempo, ¿cuánto es? 60. ¿Por qué resistencia? Dice por 5 ohmios. 5. ¿Por quién? Por el tiempo. ¿Por quién? Por la intensidad al cuadrado. Tú sabes, multiplicando esto de acá es 4. 4 por 5, 20. ¿Sí? 4, no, 4 por 5, 20. 20 por 60. Va a ser 2 por 12. Y lo aumentas, los dos ceros. ¿Cuántos? Sale 1200 joules. Si quieres, mira, acá sale 20, acá sale 60. Profesor, se aumenta 12 y se aumenta los ceros, ¿no? Eso hay que tener bien en cuenta. Ya, profesor, ahora sí, vamos al tercer ejercicio. ¿Qué nos dice el tercer ejercicio, campeón? Mira, jóvenes y señores, el amperímetro conectado en el circuito es ideal. Muy bien. Es decir, que no impide el paso de la corriente, no hay un impedimento, ¿sí? No hay un desgaste ahí. Determine su lectura. Muy bien. Profesor, antes de eso hay que analizar las resistencias, cómo se encuentran, en serie o en paralelo. ¿Te das cuenta acá? Profesor, mira, siempre pone una letra, comienza acá, comienza con A y acá con B. No hay impedimento que es B. ¿Te das cuenta? Los mismos extremos hay los mismos potenciales. Entonces, profesor, estas dos resistencias, ¿cómo están? Profesor, estas dos resistencias están en paralelo. Acuérdate bien, está en paralelo. Profesor, si están en paralelo, ¿qué se dice? Que hay en paralelo que hay mismo potencial. ¿De qué manera? ¿De qué manera te recomiendo? Enfócate en el mayor. Entonces, si están en paralelo, tienen el mismo potencial. Entonces, profesor, si por acá pasa ahí, por acá también va a pasar lo mismo, ¿sí o no? Porque están en paralelo. Entonces, profesor, va a ser el potencial 4i. Entonces, ¿cuánto falta para acá, profesor? Falta 2i, entonces va a ser 2i, ¿sí? Para que sea 4. Entonces, te das cuenta. Y a través de la ley de ley de nudos, ¿qué nos dice, profesor? Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Cuánto va a entrar por acá? Va a entrar 2 más 1, 3. Entonces, lo que sale va a ser 3i. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica que circula por este aparato es 3i. Profesor, pero antes de eso, para poder aplicar, tenemos que hallar que tenemos la resistencia equivalente en estas dos resistencias. Profesor, la resistencia equivalente por acá, vamos a poner resistencia equivalente por acá, te lo voy a poner, es igual, cuando tienes dos resistencias es igual a ¿quién? Al producto entre la suma. Va a ser 2 por 4, ¿entre cuánto? Entre 2 más 4, muy bien, entre 2 más 4. Entonces va a ser 2 más 4. Profesor, tú sabes muy bien que 2 por 4 es 8. ¿Sí? 2 por 4 es 8 y 2 más 4 es 6. Tú le sacas mitad y te va a quedar 4 y 3. Eso te queda como resistencia en ohmios. Ahí está. Entonces, profesor, ahora sí vas a hallar lo que aplicas lo que es la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice, profesor? Sumatoria, vamos por acá. Sumatoria de voltajes es igual a la intensidad por la sumatoria de resistencia. El voltaje que se da en este circuito, ¿cuánto es? Profesor, es 20. Intensidad, eso es lo que nos piden allá. Pero, profesor, ¿qué intensidad circula por acá? Ah, acá tenemos, mira, 3i. Es igual a ¿cuánto, profesor? Por acá, resistencias. ¿Cuánto es? Acá va a ser 2 más 4 tercios. Profesor, hacer la operación 3i es igual a ¿cuánto? 3 por 2 va a ser 10 tercios. Y ahí te das cuenta, tercio, tienes 3, se va. ¿Qué te queda, profesor? La intensidad, este 10 pasa a dividir, o si no tienes acá 10 sí, es igual a 20. Y va a ser igual a 2 amperios. Profesor, y esa es la respuesta, ¿no? Vamos a analizar. Profesor, como te das cuenta, mira, ve, te das cuenta, acá hay impedimento B,
A y B, y acá hay B, te das cuenta que son diferentes extremos. Entonces acá el amperímetro y la resistencia de 4 ohmios están en serie. Entonces pasa la misma intensidad. Por eso se dice que la lectura del amperímetro es igual a 2 amperios. ¿Sí? Entonces, jóvenes, te das cuenta la importancia de los conceptos y los ejemplos que hemos plasmado en la teoría ahí, para poder entender mejor lo que es potencia eléctrica y lo que es el efecto de Joule en tu contexto diario y en el contexto haciendo uso de la física, ¿no? La física está inmersa en todo lo que tú realizas. Bueno, ha sido un gusto, campeón. Suscríbete a mi canal y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje. Gracias.